Hola, muy buenas noches, mis estimados amigos del canal y de Britoland Colombia y de las demás comunidades no ágidas, y aquellos que nos están visitando de pronto por primera vez. Continuamos con este fascinante estudio, acompañados aquí, guiados por el rabino Uri David desde la ciudad de Barranquilla. Estamos estudiando el libro Share Hamidot, el portal de las buenas acciones, de Pajat David. Eh, Él es David Hananía Pinto, hijo del Rab Moshe Aaron Pinto y nieto del sagrado Sadik Rabbi Jaim Pinto de bendita memoria. Baruch Hashem. Amén. Este libro es un libro que contiene mucha sabiduría sefaradí, judío, y a nosotros los noágidas nos toca bastante porque toca nuestra emuná, toca nuestra creencia universal en la ética, en la moral y sobre todo todo lo que es el cumplimiento de las misbot. Obviamente, ya lo estudiamos para los noátidas, 7 misbot, 613 para los judíos, pero somos libres de elegir voluntariamente también cuáles de estos preceptos nosotros podemos hacer, porque no hay prohibición como tal. Entonces, con mucha esperanza en que hacemos las cosas correctamente y con un sentimiento de nobleza y de amor hacia el Creador, entonces estamos haciendo este estudio y, y aquí invitados todos para que hagan sus preguntas y sus comentarios con el Rap Uri. Rap Uri, en Barranquilla, un saludo desde Cali, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias, mi querido Meir. ¿Me escuchas bien? Excelentemente, muchas gracias. Ok. Saludes a todos los nuevos, las personas que se han añadido, las personas que nos ven desde aquí de Colombia, las personas que nos ven desde el exterior. Hay muchas personas del exterior que me han contactado, me han preguntado, eh, Baruch Hashem, este canal es muy importante para acercar a todas aquellas personas a un conocimiento real de la Santa Torá, de qué debemos hacer, cómo debemos portarnos, cómo debemos andar, cómo debemos acercarnos al Creador, porque se trata es de lo que dice nuestros sabios. El mundo se sostiene por tres cosas: el estudio de Torá, la sedacá y los buenos actos, el Masim Tovim. Nosotros esta noche vamos a estudiar los buenos actos o el Masim Tovim, Baruch Hashem. Nosotros tenemos en el estudio hebreo, tenemos un sistema que se llama Pardes. El sistema Pardes tiene 4 niveles de entendimiento para la Santa Torah. Nivel Peshat, que es el nivel literal que todo el mundo conoce y que nosotros leemos en la Biblia. Está el nivel Remesh, que son la numerología judía, el valor de cada letra, el sistema Drash, que es el sistema de historias. El judío habla, también enseña con historias, y el sistema Sot. Cuando hablamos del sistema Sot, ya es un sistema mucho más elevado, que es la decodificación de los secretos que están escondidos dentro de la Santa Torá. Entonces, en estos Masim Tovim, que son los buenos actos, el nivel Peshat o literal de la Biblia nos habla que son actos de bondad, de justicia y de compasión. Y que el cumplimiento de las mismos, cuando nosotros hablamos de mandamientos, la persona piensa, cuando dice mandamiento, es me van a mandar, me van a mandar, me van a obligar a hacer algo que yo de pronto hasta no quiera hacer. Entonces, cuando hablamos de cumplimiento de mismos, estamos hablando de las leyes de amor que el Creador colocó en su Torá, en su Santa
Torah para que el hombre obtuviera el camino para poder llegar a él. Entonces, uno de los preceptos establecidos dentro de la Santa Torá son los buenos actos, y los buenos actos son uno de los mandamientos establecidos en la Torá. Entonces, no es algo que te dicen a ti, tienes que hacerlo, sino que el mismo hombre en su parte interna más sencilla, más sublime de su ser, debe ser una persona con unos actos de buena compasión. Hablamos como, hay expresiones como derech eretz. El derech eretz es como modales, como el camino de la tierra. Cuando nosotros hablamos del camino de la tierra, estamos hablando de el camino de nuestras obras físicas, que son los modales, que son el respeto y que son la ayuda mutua entre nosotros. Como ejemplo, nosotros podemos citar ayuda al que la necesita, podemos visitar enfermos. Sabemos que cuando nosotros damos algo a alguien, ayuda a un necesitado, el necesitado te va a recordar, y delante de los cielos, de el plano celeste de Hakadosh Baruj Hu, van a recordar la obra que tú hiciste, porque este hombre va a estar recordando porque necesitaba en el momento de su necesidad, tú lo ayudaste. Pero cuando uno ayuda a una persona que no necesita nada, ¿cómo te van a recordar y cómo va a subir eso a los cielos? Entonces, la persona que necesita, esa persona va a estar recordando lo que tú hiciste por ella. Baruch Hashem. No podemos ayudar a quien no lo necesita, quien no te pide para que lo ayudes. Baruch Hashem. Entonces, visitar a los enfermos. Un enfermo es una persona inválida, no tiene cómo valerse por sí misma, está atravesando una situación difícil en su vida, un decreto muy fuerte sobre él, y la única forma de poder reanimar a esta persona es con nuestra presencia, llegar hasta ellos, hablar con ellos, eh, compartir un rato con ellos, hace que estas personas eleven su conciencia, eleven también su nivel físico y hasta pueden lograr salir de su enfermedad. Cuando hablamos nosotros de darse de acá, es de dar dinero. Cuando hablamos de darse de acá o dinero, estamos hablando nosotros de lo que nosotros producimos con nuestra propia sangre. Baruch Hashem. Entonces, al dar tú de lo que has producido, estás dando tú de tu misma vida a aquellos que necesitan de ti. Actuar con justicia es una de los masim tovim. Tiene una persona que ser justa, porque si la persona no es justa, está actuando en contra de lo que está establecido en el reino físico a través de nuestro Creador. Cuando nos habla dentro de los Masim Tovim, está el guardar el día sábado, el Shabbat. ¿Por qué el Shabbat es tan importante guardarlo si la Torá nos habla de él desde un principio? La Torá nos habla cuando el Creador descansa en el día séptimo de toda la creación que hizo, y eso es una observancia de misericordia, porque aquel que observa el día de Shabbat hace Maasim Tovim, hace buenos actos, ya que crea sobre el mundo una energía que solo el Creador domina para restaurar el universo. Cuando hablamos de no hablar la Shonara, que está dentro de Maasim Tovim, a la Shonara es hablar mal, es uno de los pecados que causa mucha división y mucho problema en el mundo. Es el mal hablar, nuestra boca. De modo que eso no está dentro del Maasim Tovim, sino dentro del Maasim Tovim está que la persona corrija, está que la persona haga un pare y no comience una, una distorsión o una destrucción de su misma,
de su mismo nicho, de su mismo recurso o de su misma amplitud de donde vive. Porque es que cuando la persona habla la Shonara, afecta a todo lo que está a su alrededor. Entonces, cierto sabio le dijo a un siervo de él, le dijo, mira, ve al mercado y tráeme lo más dañino que hay para este mundo. Y el siervo salió y fue al mercado y cuando regresó al sabio le llevó una lengua de res. De igual forma, el sabio le dijo, ahora búscame algo que realmente traiga mucho bienestar al mundo. Y él salió al mercado y regresó, y cuando regresó, trajo con él otra lengua de res. Y entonces el sabio le pregunta por qué en las dos ocasiones había traído una lengua de res. Y este hombre le responde, es que el poder del bien y el mal están en la lengua. Baruch Hashem. Entonces, tenemos que corregir, es uno de los pecados que están involucrados en el becerro de oro que causó tanto desgracia y problema para el pueblo de Israel en Ar Sinaí. Cuando hablamos del Egel, dentro del Egel, que es el becerro de oro, está ahí Hará, que es mal de ojo, la Gilú y Alayot, que son las relaciones prohibidas, y está la Lashon Hara. Y como la Lashon Hara es la Lamed, la Egel, la letra Lamed, que está al final, entonces ella abarca todo lo demás. De modo que el que hace Lashon Hara es culpable de relaciones prohibidas y mal de ojo también. Hablamos sobre la centralidad de los Maasim Tovim, los actos en la vida judía. En el Tratado del Talmud, en Makot 23b, dice, Moshe recibió 613 misbot, 613 mandamientos. El profeta Yesayahu los resumió en una. ¿Cómo hizo el profeta Isaías para resumir lo que dijo Moshe, que recibió 613 mismos en una? Entonces él dijo, guarda el derecho y haz la justicia. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la esencia de la Santa Torá se manifiesta en los Maasim Tovim, en los actos de misericordia, en los actos buenos, en los actos rectos. Aunque el estudio es fundamental, el Talmud afirma que el acto tiene el poder de traer redención al mundo. En el tratado del Talmud, en Avot 1.17, dice, lo principal no es el estudio, sino la acción. Baruch Hashem. Entonces, ¿qué es el estudio? El estudio es como si nosotros hiciéramos un mapa, pero nosotros tenemos que viajar en ese mapa. Entonces, la acción es cuando tú te mueves. Baruch Hashem. Entonces, el nivel místico de todos los Maasim Tovim, de los buenos actos, es acciones concretas que tiene su raíz en Ain Shimi Hei, que es hacer. Cuando nosotros hacemos, ¿qué vamos a hacer? Maasim, ¿qué es hacer? Cuando decimos de Tovim, es buenos, y eso habla de lo relacionado con la luz del Creador del primer día de la creación. Entonces, en el misticismo hebreo, según la Kabbalah, cada acto bueno libera una chispa de esa luz primordial, la luz primigenia con la que se creó todo el universo y el mundo físico, oculta desde el principio de la creación, conocida como Or Haganus. Entonces, cada acto bueno que nosotros hagamos desata esta luz sobre la tierra para producir bienestar sobre la creación. Según el Santo Zohar, en el tratado, en la Parashá Vaikra 93a,
dice que los aptos Maasim Tovim, los aptos buenos, son canales de luz divina. Cuando una persona, dice el Santo Zohar en la Parashá Vaikra, hace un acto bueno en este mundo, ese acto sube y despierta el Rajamín, despierta una luz en el mundo superior de misericordia sobre el mundo físico. Entonces los actos no solo son consecuencia de la voluntad humana, sino activadores del flujo que están dentro de las cualidades del ser humano, y cada mandamiento, cada misbah que está establecida en la Santa Torá despierta una cualidad específica. Entonces, ponemos un ejemplo y dice que darse de acá con alegría activa la bondad en el mundo de la formación. Baruch Hashem. Entonces, cuando uno da, muchas veces no da riéndose. ¿Quién da riéndose? Nadie. Hay veces que le piden un dinero a las personas. Yo he visto personas que le han pedido dinero y dan con una cara que como si yo doy por obligación, pero no porque yo quiera dar. Baruch Hashem. Y nos dice entonces la Torá que nosotros demos con alegría. Baruch Hashem. ¿Cómo vamos a dar con alegría? En un sistema que le gusta recibir, no le gusta dar. A nadie le gusta dar, solo les gusta recibir. Este mundo es una vasija grande y cada persona que está dentro de esta vasija es vasija también. Y la vasija está hecha para recibir, para contener. Pero cuando tú cambias el sentido de la vasija a tomar la posición de dadora, entonces te haces afín con tu creador, porque el creador es dador por excelencia. Entonces, cuando ya actúas como tu creador, dador, como el creador da, sin tener en cuenta la maldad de los hombres, ni la bondad de los hombres, porque a todos los seres humanos en el mundo se nos da la luz, se nos da la noche, se nos da el frío, se nos da el calor, se nos da el alimento, se nos da a todo el mundo por igual. El creador hace su obra sobre su creación. Entonces Él da con alegría. Y cuando nosotros emulamos lo que Él hace, nos hacemos afín con nuestro creador. Entonces hay que dar sedacá con alegría y decidir con justicia. Entonces despierta el esplendor en la creación. Baruch Hashem. Entonces hay jueces que pervierten el juicio, que pervierten el dictamen. Baruch Hashem. Entonces hoy vemos cómo el derecho se ha pervertido en el mundo, pero nosotros que somos seres humanos, que estamos emulando a nuestro creador, estamos tratando de hacer una justicia correcta, una justicia que sea equitativa y equivalente a nuestro creador. Corregir el daño es hacer un tikkun. Corrección se llama tikkun. Entonces, cuando uno hace una corrección, está haciendo una restauración de la presencia divina en el mundo físico. El, el nivel de la corona, que es la cabeza, que se llama Keter dentro del árbol sefirótico, habla sobre los buenos actos como una imitación del Creador. Nosotros debemos imitar los buenos actos, debemos imitar la esencia dadora de nuestro Creador. Cuando nosotros imitamos eso, ya nosotros aquí en este plano físico no debemos hacer otra cosa, sino caminar de acuerdo a ser dador. Cuando una persona entiende que debe dar, ya no es negativa, ya no tiene el deseo de recibir para ella misma el pan de la vergüenza, sino que ella misma se encarga de bendecir toda la creación. Entonces hay un libro, un sefer, que se llama el Tomer de Borá, hecho por el rabino Moshe Cordovero, que enseña que el ser humano debe imitar a su creador. Entonces, cuando él habla en este libro,
él habla de los 13 atributos de misericordia que están escritos en Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 7, del 18 al 20. Baruch Hashem. Entonces dice el Tratado de Shabbat 133b, así como él es misericordioso, tú también debes ser misericordioso. Cada buen acto vincula a la persona con la forma divina, o sea, te haces equivalente de forma con él. Cuando se habla de Selen Elohim, cuando hablamos de Selen Elohim, estamos hablando de forma de Dios. El sello del Creador en el mundo es la equivalencia que el hombre hace con él. Entonces, hablamos del Tikkun Olam. El Tikkun Olam es la corrección del mundo. Y cuando nosotros estamos en los Maasim Tovim, estamos haciendo obras buenas. Estas obras buenas, ¿qué hacen? Estas obras buenas comienzan a hacer reparación en un mundo que está roto por el pecado. Nosotros caminamos por las calles y no vemos nada bueno. Baruch Hashem. Según el santo Arizal, el rabino Itzhak Luria dice que cada misbah corrige una parte de Adán Harrison, que es el alma colectiva. Todos estamos hilvanados en este mundo porque somos un alma colectiva que tiene que hacer rectificación de las chispas caídas de nuestro padre Adán. Cuando hablamos de Selen Elohim, hablamos de estar, de ser lo más parecido a nuestro creador. Y dice, a hacer el bien no solo ayuda a otras personas. Cuando tú haces el bien, no solo ayudas a otras personas, sino que tú también haces una restauración de la imagen divina de todos los seres humanos a través de los Maasim Tovim, de las obras buenas. Entonces, el alma de este hombre que hace esto no solo va a reparar a los seres humanos, sino que el alma de esta persona va a recuperar su brillo original. Entonces, concluimos que hay una dimensión que se llama ética y el propósito del acto bueno es reflejar una vida de justicia y de compasión. Cuando hablamos de una dimensión alágica, estamos hablando de unas leyes que cumplen con la voluntad divina establecida dentro de nuestra Santa Torá. Y cuando hablamos del misticismo, estamos hablando de lo oculto, del ocultamiento de nuestro Creador, que es que nosotros a través de esos actos no vemos lo que está pasando, pero estamos haciendo una canalización de luz divina al mundo físico. Cuando hablamos de cósmico, estamos hablando de reparar los mundos superiores y las cualidades internas del ser humano. Espiritualmente, se eleva nuestra neshama, nuestra alma, y corrige el tikkun personal. Hablamos entonces de todos lo que reflejan los buenos actos. Hay un hombre dentro del judaísmo muy importante llamado Rabí Akiva. Y Rabí Akiva tiene una historia muy peculiar dentro de nuestra de nuestras sagradas historias de nuestros sabios. Hay un contexto histórico sobre Rabí Akiva y un hombre llamado Bar Kokhba. Y cuando se habla de Rabí Akiva y Bar Kokhba, hay como una confusión que se puede presentar, y queremos hablar en este momento de esta historia para ver qué nos enseña el Creador respecto a los Maasim Tovim. El contexto histórico del nivel Peshat, que es el literal, el más bajo de todos, el que estamos tratando ahora, después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash, en el año 70, era común, el pueblo judío vivió oprimido
bajo el Imperio Romano. En ese contexto surge Shimon Bar Kosiba. Cuando hablamos de Shimon Bar Kosiba, era un líder de la revuelta en Judea en el año 132 al 135 de la era común. Más tarde, este hombre fue llamado Bar Kokhba. Como hablamos de Bar Kokhba, estamos hablando Bar, hijo, Kokhba, estrella, hijo de la estrella. Entonces hay una profecía en el libro de Números, ya, 24, 17, Números 24 y 17, que dice, Daraj, Kohav, mi Jacob, que dice, una estrella saldrá de Jacob. Entonces dice, Rabí Akiva, el sabio más grande de su generación, lo proclamó como el Mashiach, Baruch Hashem, esperado. Eso está en el Jerusalmi Ta'anit 4, versículo 5. Y dice, Din hu shehu hamelech hamashiach, es apropiado que él sea el rey Mesías. Entonces, Rabí Akiva decía que Bar Kokhba era el Mesías. Baruch Hashem. ¿Y qué dice los textos hebreos, los textos judíos de estas historias según los sabios, Baruch Hashem, en el Talmud y el Midrash, en la dimensión de interpretación del Drash, que son historias? Dice que el Talmud no solo narra su apoyo de Rabí Akiva, sino que Rabí Akiva murió como un mártir, torturado por los romanos. ¿Por qué fue torturado y muerto por los romanos? Por enseñar la Torá. Sus últimas palabras fueron Shema Israel. Eso está en Tratado de Berajó 61b. Cuando él estaba muriendo, él dijo, mucho tiempo he esperado para poder rectificar mi vida. Y él dijo, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y ahí murió. Entonces el mensaje del Talmud, Rabí Akiva, fue la figura de una fe inquebrantable que creyó en la redención, incluso cuando no se manifestó plenamente. La relación que tuvo Rabí Akiva con Bar Kokhba fue parte de esa visión mesiánica de ver luz en el exilio más profundo. El Santo Zohar y la Kabbalah en el estado del Sod, el secreto espiritual, nos habla que cada persona encarna una fuerza espiritual. Entonces, cuando nosotros hablamos de Rabí Akiva, vemos que él encarna un alma que está elevada en el reino de Atzilut, en Binah, en el cerebro izquierdo del árbol sefirótico. Y Rabí Akiva representa el poder de la dualidad o el entendimiento divino, donde se oculta la presencia divina, la Shejinah. Entonces, Rabí Akiva es considerado por el Zohar HaKadosh o por el Santo Zohar como uno de los 5 pilares del mundo de Atzilut. En el Zohar Baikra 24b está Cristo esto. Entonces, su alma tenía una conexión directa con la luz primigenia, con el Or HaGanuz, con la luz que estaba escondida. Y por eso él veía que Bar Kokhba era un canal de potencial para la redención. Bar Kokhba tenía la fuerza de la Gebura. Shimon Bar Kokhba representa poder, fuerza y juicio. ¿Por qué? Porque Bar Kokhba era un guerrero, era un estratega y era un líder político y militar. Pero su Gebura careció de dulzura, no tenía gesed, no tenía bondad, por lo que su recipiente se rompió. Según algunas fuentes, su arrogancia y falta de humildad fueron su misma caída, como dice el Midrash en Eijá Rabá,
capítulo 2, versículo 4. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Por qué Rabí Akiva creyó en un hombre que ejercía la gebura, que ejercía el poder, la fuerza, el juicio? Está bien que era un guerrero, está bien que era un estratega, que era un líder político, militar, pero le hacía falta la bondad, la misericordia, Baruch Hashem. Entonces, ¿por qué el Rabí Akiva creyó que él era Mashiach? Entonces, vamos a estudiar esto desde la perspectiva del misticismo hebreo. Hay muchas chispas mesiánicas en el mundo. Cada tiempo, cada generación tiene sus chispas mesiánicas que surgen siempre en la historia. Algunas se elevan mucho más, otras simplemente caen. Rabí Akiva tenía la visión interna para recibir en Bar Kokhba una chispa real de Mashiach, Ben Yosef, el Mesías que viene con espada y juicio para purgar a Israel antes del Mashiach Ben David, quien trae paz. Entonces Rabí Akiva pensó que era Mashiach Ben Yosef el que viene con una espada a ejercer juicio con Gebura, que es con juicio y muerte. Baruch Hashem. Entonces va a venir después un Mashiach Ben David, que este va a traer shalom, va a traer paz y va a traer equidad en el mundo. Entonces, el Santo Zohar en la Parashá Baigash, capítulo 212b, dice: Mashiach ben Yosef será herido y por su caída se elevará Mashiach ben David, que Mashiach ben David es quien traerá la paz. Nosotros en este mundo sabemos que no ha venido ningún Mashiach porque no hay paz. Nosotros vemos al frente y encontramos guerra. Miramos hacia atrás, encontramos guerra. Miramos hacia el lado, encontramos guerra. Miramos a la izquierda, encontramos guerra. Entonces, si hay guerra, si hay problemas, si hay angustia, si hay tristeza, si hay muerte, si hay todo esto en este mundo, es porque no ha venido la unidad de la conciencia de Mashiach. Baruch Hashem. Entonces, así, Bar Kokhba era una manifestación potencial del primer Mashiach, el guerrero, el que actuaba con rigor, pero sin el equilibrio de la bondad del Gesed y humildad. Entonces, como no carecía de Gesed y carecía de humildad, él no pudo completar la redención. ¿Qué significa cuando habla bajo la sombra de la Shejinah o la presencia divina? ¿Qué significa esto? La Shejinah, la presencia femenina de Hashem, de nuestro Creador, se posa sobre los que luchan por su corrección. Entonces, aunque Bar Kokhba falló políticamente, su intento movió mundos espirituales. Rabí Akiva no se equivocó espiritualmente. Él vio el fuego y él vio la posibilidad. Pero los recipientes, los kelim del mundo en ese tiempo no estaban listos para recibir, para contener esa luz. Cuando nosotros hablamos de Shekhinah Ben Galut, estamos hablando de la Shekhinah que estaba exiliada. Y por eso el intento de redención aún no floreció plenamente. Reflexionamos cuál es la enseñanza para esta midá, para esta cualidad, que no toda redención es visible, mi querido amigo. La fe de Rabí Akiva enseña que uno puede vivir bajo la sombra de la Shejinah incluso en tiempos de oscuridad. No debemos juzgar entonces las apariencias externas del fracaso. Cada chispa mesiánica deja huellas en el mundo. Nuestra tarea es actuar con pureza, actuar con humildad
y corrección, aun cuando la presencia divina esté oculta. Baruch Hashem. Seguimos hablando de el tema de los buenos actos y ahora desglosaremos y detallaremos lo que es un buen nombre. Y dice, un buen nombre es mejor que el aceite más fino. Baruch Hashem. Entonces, el pasuj o el pasaje de base es Tov, Shem Mishemen Tov, que significa, eso está escrito en Eclesiastés o Coelet, capítulo 7, versículo 1, que dice, un buen nombre es mejor que el mejor aceite. Entonces decimos que el nivel hebraico de este pasuj, de este pasaje, es Shem, que significa nombre, pero también significa renombre. Y cuando hablamos de renombre, hablamos de una reputación o una esencia de esta persona. Cuando hablamos de Shemen, estamos hablando de aceite. Y entonces Shemen, que es aceite, es el símbolo de riqueza, pureza y unción sagrada. Entonces, la palabra Shem, que es nombre, y Shemen, que es aceite, comparten letras en su raíz, enseñándonos que el nombre, identidad de cada uno de nosotros espiritualmente, es la esencia que fluye como el aceite para nosotros. ¿Qué nos dice esto? Que el nombre que tú tengas va a representar tu estado de vida. El aceite flota sobre todo líquido, así como el buen nombre trasciende y permanece por encima de todo lo que es físico. En nuestro tratado del Talmud, en Berajot 17a, dice, en el momento en que una persona fallece, no se le acompaña ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, solo con la Santa Torá y Maasim Tovim, buenos actos. Baruch Hashem. Esto significa que el verdadero legado del ser humano es moral y es espiritual. ¿Por qué? Porque la persona no se va a llevar una casa al cementerio o a la tumba. La persona no se va a llevar por todo lo que trabajó en este mundo físicamente. No se va a llevar un carro, no se va a llevar el sillón que más le gustaba recostarse para ver televisión, no se va a llevar el árbol que más le gustaba para sentarse debajo de él, no se va a llevar nada de esto, porque el verdadero legado es moral y espiritual, no material. El buen nombre es el aroma que deja el alma en el mundo. Más importante entonces que la unción con aceite, como leyes o los kohanim, es que el nombre de la persona sea sinónimo de bondad y gesed y verdad. Baruch Hashem. Habla la Gemara y el Midrash. En el Midrash Rabá, Coelet, capítulo 7.1, dice, un buen nombre es el que elabora un alma en vida. Repito, un buen nombre es el que elabora el alma en vida, mientras el aceite es el que perfuma el cuerpo. Entonces, el cuerpo muere, pero el alma vive. Baruch Hashem. Lo que se queda en este mundo es este cuerpo físico que tiene su límite en esta tierra, que el bendito juez de los mundos decidió y puso y trazó los tiempos de vida de cada uno de nosotros. Entonces, el aceite era reservado para la realeza y el templo y los kohanim, pero el nombre bueno es accesible a todos y es el resultado de ser
no de poseer. Cuando hablamos en el Santo Zohar, capítulo 1, 202b, dice, cuando una persona actúa con rectitud, su nombre es elevado, grabado en los mundos superiores. Y Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea él, lo corona con luz celestial. Entonces el buen nombre no es solo una reputación, es una energía espiritual grabada en las esferas superiores, en las sefirot. El alma, al purificarse con misbot, emite un aroma espiritual, un aceite perfumado interior. Pero si no hay nombre bueno, si no hay nombre bueno, ese aceite se seca. El nivel profundo, que es el místico, para este detalle del nombre, dice que la Kabbalah, Shem, nombre, está ligado a Nefesh, que es el alma más baja del ser humano. Tenemos tres estados de alma en el nivel físico, que son Nefesh, Ruach y Neshama. Nefesh es el cuerpo, Ruach el espíritu y la Neshama el alma. Entonces, el nombre de una persona, escucha bien, el nombre de una persona es una vestimenta de su energía espiritual. Entonces, el Shem Tov, el nombre bueno, no es lo que dicen los demás de ti, sino cómo se refleja tu alma en las dimensiones superiores. Cuando hablamos de Keter, que es la corona, hablamos del aroma celestial, que es la voluntad divina. Y cuando hablamos del aroma celestial, estamos hablando del aceite que está relacionado con Keter, que es la corona, que es la voluntad divina, la sefirá más alta de todas, asociada al misterio, a la voluntad divina y el aroma del Gan Eden, del Edén. Un buen nombre entonces conecta con ese aceite o con ese mismo plano, pues proviene de acciones inspiradas en la luz. Cuando decimos inspiradas en la luz de la corona, estamos hablando de humildad, de generosidad y de compasión pura. Entonces, mis queridos amigos, concluyendo este buen acto, este Maasim Tovim, entramos ahora en el tercero de los buenos actos, que es grande, es el estudio que conduce a la práctica. Baruch Hashem. Entonces, cuando decimos grande es el estudio que conduce a la acción, es una piedra angular del pensamiento judío. Entonces, la fuente talmúdica del Peshat, que es el primer nivel del entendimiento de la Torá, nos dice en el Talmud Bavli, en el Tratado de Kiddushin 40b, Rabbi Tarfon y los sabios discutieron, ¿qué es más grande, el estudio o la acción? Entonces, Rabbi Tarfon dijo, la acción es mayor. Rabbi Akiva dijo, el estudio es mayor. Entonces todos concluyeron, el estudio es mayor porque conduce a la acción. Entonces el veredicto es claro. El estudio es prioritario no por sí mismo, sino porque lleva a una vida con propósito y acción a la voluntad, conforme a la voluntad divina. Baruch Hashem. Decimos, cuando hablamos de la palabra Talmud, estamos hablando de aprendizaje reflexivo y profundo. Y cuando decimos Maasim Tovim, viene de la palabra Maaseh, que significa acto, pero también significa
manifestación y a su vez tiene el significado de realización. Entonces, la palabra Talmud Maaseh contiene la raíz, el Talmud contiene la raíz Lamed. Cuando hablamos de Lamed, estamos hablando de la letra Lamed, Mem y Dalet, que implica aprendizaje profundo con intención de transmitir o transmisión. Baruch Hashem, el tikkun, la corrección, conocimiento y acción traen corrección, rectificación del mundo y alma. Vamos al sistema Drash, que es el sistema de las historias en el Midrash, que es la ética rabínica, que dice en Abod, en el tratado de Abod, Rabbi Natan enseña, si una persona estudia pero no practica, es mejor que no hubiese estudiado. Repetimos, si una persona estudia pero no practica, es mejor que no hubiese estudiado. Pero quien estudia y lleva a cabo su estudio hace florecer los mundos. ¿Qué nos indica esto? Que el estudio sin aplicación es estéril, mi querido amigo, mientras que el estudio que se convierte en una conducta que transforma la realidad y esta misma va a generar mundos espirituales. Baruch Hashem. Entonces, el Santo Zohar en el nivel oculto, que es el Sod, en la Parashá Vaerá 25a, dice, el Santo bendito sea Él, no desea solo voces que estudian sin eco en la tierra, sino que su voluntad es que la voz del estudio se convierte en acto y entonces el nombre divino se une arriba y abajo. Baruch Hashem. En Kabbalah, cada misbah hecha con conciencia correcta activa la luz en los mundos superiores, pero esa luz solo se genera si el conocimiento adquirido se traduce en una acción. El Talmud sin maaseh, el Talmud, instrucción sin hacer, es como un cuerpo sin alma, como una semilla sin tierra. Entonces, en el misticismo hebreo, de las cualidades de las sefirot están relacionadas con Jotma, sabiduría, y Binah, que es entendimiento. Tener sabiduría y tú no tienes entendimiento, te falta el entendimiento. Pero cuando tú unes la sabiduría al entendimiento, te da un tercer, que es conocimiento. Baruch Hashem. Pero la acción del estudio, de la sabiduría, de entender, se viene a ubicar en el mundo de la acción, en el mundo físico, reino de la manifestación de lo que nosotros hacemos. Por eso tenemos pensamiento, palabra y acción. Baruch Hashem. Si un hombre tiene un pensamiento y tiene una palabra diferente a lo que piensa y tiene un acto diferente a lo que piensa y a lo que habla, ese hombre está con un cortocircuito tremendo y necesita ser rectificado. La luz que no desciende a Malhut no cumple su propósito. En términos de el Etz Haim, el árbol de la vida, el flujo desde Jotma y Binah hacia Malhut requiere una vasija y la vasija tiene que ser una acción concreta. Sabiduría, sabiduría, intención, acción y corrección. Baruch Hashem, el santo Arizal, que es el rabino Isaac Luria, y el Ranjal, enseñan que el propósito de la creación
es que la luz espiritual se revele en el mundo físico. Por eso el estudio que se queda en los mundos mentales no completa el circuito divino. Por eso no podemos quedarnos con lo que pensamos, sino que debemos trabajar en las acciones, en la acción. Por eso se llama Maasim Tovim, a hacer obras, Baruch Hashem. Pero si aquí en el pensamiento no tienes para hacer obras, para pensar hacer el bien, no te va a salir nada de bien. Pero si tu mente está pensando hacer bien, entonces tu acción va a ser buena. Baruch Hashem. Entonces, la Neshama, que es nuestra alma, desciende al cuerpo. ¿Para qué? ¿Para qué venimos a este mundo? Para hacer mismot, para cumplir los mandamientos de amor de nuestro Creador. Y no es solo para adquirir los mandamientos, sino también para adquirir la sabiduría divina que Él nos transmite a nosotros. Baruch Hashem. Entonces, estudiar para actuar, no solo para saber. Cada vez que aprendas una alajá, busca una forma, cómo aplicarla. La mayor iluminación espiritual proviene no del entendimiento, sino de obedecer nuestro corazón y las manos. Baruch Hashem. De la abundancia del corazón habla la boca, y a través de la boca se crean las circunstancias, porque el Creador creó con nuestra palabra. Hablamos ahora, para cerrar, del tiempo, el valor del tiempo. Baruch Hashem. ¿Qué es el tiempo? Según la Santa Torá, en el Sefer Bereshit 1:5 leemos: y fue la tarde y fue la mañana un día. Yonejat. Baruch Hashem. Yonejat. El tiempo es la primera creación después de que la luz. El Midrash enseña que el tiempo fue creado para dar a la humanidad una estructura para el libre albedrío, una estructura para el mérito y una estructura para la reparación. El tratado del Talmud Berajot 3a dice: todo el que desperdicia el tiempo de la Torá, su alma clama sobre él. El tiempo no es solo medible, sino sagrado. Cada momento es una oportunidad irrepetible, irrepetible, para revelar luz divina en el mundo físico. Por eso, mientras tenemos vida, tenemos que revelar la luz divina en este mundo. El tiempo se agota, el tiempo pasa inexorablemente. La Guemará y la Alajá dicen que debemos actuar en cada momento, porque cada momento cuenta. El tratado de Abod 2:4 dice Gilel: no digas cuánto tiempo estudiaré, pues tal vez nunca lo tengas. La Mishnah nos llama a la conciencia continua. Dice: no hay tiempo libre, solo tiempo con propósito o tiempo perdido. El tratado de Kirushin 40 dice: un solo momento de arrepentimiento, un solo momento de Teshuvah y un solo momento de Maasim Tovim, de buenas sanciones en este mundo, es más precioso que toda la vida en el Olam Haba, en el mundo venidero. Un instante puede revivir una vida entera. Lo que importa no es cuánto tiempo se tiene, sino cómo lo usas. El Santo Zohar en la Parashat Trumá 161b dice: cada día tiene su vestidura. Si el hombre lo llena con santidad, con kedushá, ese día sube como una ofrenda ante el trono celestial. Baruch Hashem. En el misticismo hebreo, el tiempo es un recipiente espiritual. Cada segundo vacío es una vasija no utilizada.
Cada segundo de la Torá, tefilá, gesed, bondad, tikkun, rectificación, llena el recipiente de luz. Tiempo, shmam, se dice en hebreo, shmam, shmam, tiempo. Las letras de shmam son la zain, la mem, la men y la nun, shmam. Entonces, podemos organizarla para hacer una permutación que de las letras hebreas, que es cambiarla en el orden, porque la gematria o la numerología es la misma y las letras son la misma. Sacamos la palabra masón, que significa sustento. Entonces el tiempo es el canal por el cual fluye el sustento espiritual y físico. En el misticismo hebreo, cada momento se asocia con una cualidad sefirótica, una cualidad en la sefirá activa. Hora del día, mañana, en la mañana, la sefirá de Gesed es amor y expansión. En la tarde es Gemura, es juicio, pero también se transforma en energía de disciplina y juicio si hace una balanza con el Gesed. En la noche es Tiferet y Ot, que es el equilibrio, y la persona hace una introspección de lo que hizo en el día para poder corregir. Baruch Hashem. Por eso los sabios dividieron el día en Smanim. Smanim son tiempos, Baruch Hashem. Entonces son tiempos para rezar, tiempo para estudiar, tiempo para dar, y cada uno activa un canal espiritual distinto. Nos enseña el Ranjal, que es Rabbi Moshe Jaim Lusato, en el Mesilá Yesharim, capítulo 5, y dice, no hay mayor pérdida que la del tiempo. Todo puede recuperarse. No hay mayor pérdida que la del tiempo. No hay mayor pérdida de tiempo, perdón. No hay mayor pérdida de tiempo que la del tiempo. Todo puede recuperarse en menos un instante que ya pasó. El Ranjal enseña que el Yeser Hará, cuando hablamos de Yeser Hará, estamos hablando de la mala inclinación. Entonces, o la inclinación al mal. No intenta que peques directamente el Yeser Hará, sino que simplemente hace que tú pierdas el tiempo en cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque cada momento puede ser una escalera hacia lo alto. El Tikkun Olam, cada segundo cuenta, cada acto, una palabra amable, una bendición dicha con una intención correcta, un minuto de estudio construye mundos espirituales. Según el Arizal, cada segundo en este mundo permite reparar chispas caídas desde el momento del quebranto de las vasijas, Shevirah Hakelim. El Tomer Hadeborah de Rabí Moshe Cordovero dice, así como el Creador no interrumpe nunca su bondad ni por un instante, así debe el hombre aprovechar cada momento para emular a su Creador. Baruch Hashem. Concluimos, no es oro, es vida, y la vida es divina. En la visión de la Torá y la Kabbalah, el tiempo es el recipiente más sagrado que tenemos. ¿Por qué? Porque dentro de él podemos traer la presencia de Hashem al mundo físico. Cada momento es una oportunidad de crear, de elevar, de sanar y de conectar con el Ein Sof, con el infinito, con la misericordia divina. Muchas gracias, mis queridos amigos, por esta invitación y este estudio. Usted, mi estimado Rabino, muchísimas gracias. Un estudio bien profundo de este capítulo de los buenos actos. Me llama la atención la parte del estudio de la Torá, porque pues sabemos que hay una discusión, ¿no? Acerca de a qué se refiere estudio de la Torá para un no judío. Rabí Yohanan decía que los no judíos que estudian áreas de Torá que no tienen que ver con las 7 leyes son responsables de muerte. Y Rabí Meir, que creo que es discípulo de Rabí Akiva,
Dice, los no judíos que estudian las partes de la Torah que aplican a las 7 leyes se comparan a Shem, al sumo sacerdote, al Cohen. Entonces, eso es en los tiempos de ellos, pero nosotros vemos, bueno, eso está basado obviamente en una parte de la Torá, ¿no? No es que se lo hayan inventado, sino que está explícito esa parte en Sanedrín 59a. Pero a partir de qué momento, si es como explica el Rab Isaac Ginsburg, a partir de la apertura de la Torá para el mundo entero, a partir de la cuarta revolución de la Torá, que se permite el estudio total para un no judío, pero esto iría en contra de lo que habían dicho estos sabios. ¿Cómo se puede interpretar esa parte, mi estimado rabino? Sí. Bueno, la Torá, eh, se dice que las tres cosas sostienen al mundo, lo dije al principio: el estudio de la Torá, la sedacá y las buenas son. Entonces, hay personas que viven en este mundo y tienen una esencia dual, pero no comprensible, a poder él nivelar la balanza entre Gesed y Gebura, porque el no hacer las obras de misericordia contribuye a que haya un desbalance en su propósito de vida. Entonces, los seres humanos estamos ligados eh, a dos cosas. Una es a vivir como gente libre, como personas libres, y otras a vivir como personas que estemos siendo esclavizadas y no lo sabemos. Entonces, eh, un sabio enseñó en unos videos que yo estuve observando. Él decía, la persona que no estudia la Torah es como un pez enganchado en un anzuelo. El pez enganchado en un anzuelo es un pez que nada, piensa que está libre, que está bien, pero cuando él se da cuenta y se va alejando a donde él quiere ir, ya no puede ir porque lo jala el anzuelo. O sea, hasta aquí es tu límite, hasta aquí llega. Y hay otros que son simplemente peces que nadan libremente en el mar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que con sus actos acarrean un karma en su vida que no pueden ellos asimilar ni tampoco ver, porque no saben de dónde les llegan las cosas. Pero hay otros que pueden nadar ciertamente en el mar, y cuando nadan en el mar tienen una luz especial que puede detallar la circunstancia y que pueden en el momento hacer una corrección. De modo que los Masim Tobim, lo que nosotros acabamos de ver, que es referente a la Santa Torá, es que la Torá es para todo aquel que quiera ser libre de las obras del mundo. Para todo aquel que quiera desprenderse de la fisicalidad es la Torá. La Torá no es solamente para el judío, vuelvo y lo repito. Eso lo enseñé en otras clases anteriores. La Torá es para todo aquel que quiera acercarse a ella, estudiarla con corazón dispuesto, con alma referente a que quiere buscar a su creador. Puede observarla en Lojida con las diferentes leyes que tiene, ¿ves? Pero si ella decide acercarse mucho más a su creador porque siente que falta algo, un judío, o simplemente los pensamientos de de las discusiones de los sabios, eh, no van muy alejados de la Torá, pero la Torá enseña de que ella está dispuesta a todo aquel que se acerca.
Ahora los sabios dicen, pero es que el Goín debe acercarse con recato y con mucho, eh, porque no queremos, ponen cercos alrededor, cercos, para que la gente no se acerque hacia la Santa Torá, pero es para cuidar la misma santidad de la Torá. Porque es que muchos han querido acercarse, pero no muchos son el pueblo del Creador y no muchos quieren una restauración y no muchos quieren un acercamiento de corazón al Creador. Entonces pueden reventarse sus almas, pueden reventarse sus quelín, porque no están preparados para esta luz tan poderosa que es la Santa Torá en todos sus mandamientos. Pero si aquel que quiere decide eh, ir tras ella, tiene que ir con calma, escalando y en la guía de un rabino que pueda ayudarlos en el proceso de vida para que puedan ellos también ejercer el Orja Ganush, la luz oculta en el mundo físico. Ok, muy bien. Y con respecto a, ya esto es como más de gramática, más Sintobin, ser quiere decir diezmo, traduce diezmo. ¿Tiene alguna relación esta palabra con buenos Y actos? hay unas letras, sí, hay unas letras, por ejemplo, Maase es hacer y Maaser tiene la letra Resh, ¿verdad? Entonces, es hacer para el principio. No es lo mismo y no significa lo mismo, ¿ves? Porque Maaser tiene una letra más y, y no son iguales, ¿ya? Eh, Maaser es hacer y Maaser es lo que tú das, de lo que tú produces, un porcentaje de vida para las obras de misericordia. Bien, gracias por la aclaración. ¿Alguien más de pronto tiene alguna pregunta para hacer de este tema? Estamos en la página 219, todo el capítulo de los buenos actos del libro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante. Todavía está meditando todo lo que enseñaste. Sí, Muy profundo todo. Muy bien. Sí, estamos, sí. No, que me gustó la parte, o sea, que en verdad que si uno da, que lo haga realmente, digamos, como decía el rabino, con alegría de corazón, que no sea como, que se vea como si fuera una obligación o como si fuera, o por otro interés, ¿no? Baruch Hashem. Entonces, ¿Cuál es la esa, es pregunta? que, no, es pregunta, no, como hizo Ah, que otro comentario. ¿Qué estás otro sintiendo. comentario? Sí, es Ok. que yo, o sea, en muchos años anteriores, ¿no? Uno como que escuchaba a la gente como alardear, podría decirse, o si no es alardear la palabra, es como de pronto, como para que para que la aplaudieran, ¿sí? Ah, es que como un reconocimiento, sí, o sea, como para que la aplaudieran y pues yo pienso que eso así no tiene mérito, ¿no? Porque si No, uno hace algo es precisamente, ¿cómo le digo yo? Sí, o sea, si realmente uno lo hace de corazón, no es para que hagan sonar platillos ni nada de esas cosas, sino que uno lo hace porque realmente le nace, y porque, o sea, sí, porque uno sabe que así es que le agrada al Señor, ¿no? A Dios, a sí. la Hashem, ¿sí? Entonces me acordé, o sea, me impactó un poquito esa partecita cuando la dijo, porque se me vino a la cabeza ese recuerdo, pero de muchos años atrás, que hay personas que son así, o se van a gloria en ellas mismas. Ay, es que yo esto, es que yo aquello, es que yo di, o es que no sé qué, que fui hasta no sé dónde a darle regalos me acuerdo cuando era el tiempo digamos, de Navidad. No digo, digamos, que esté mal uno hacer esas obras, ¿cierto? Pero a lo que yo voy es que, no, listo, ya, no lo hizo, ya, el Señor ya lo sabe que lo hizo.
Es algo así que es lo que quería expresar, que no sé, esa parte, creo que a uno de corazón y como con sencillez y humildad. Así es, Marisol. Marisol, mira, Lorena. nosotros podemos dar de corazón, de corazón, todo lo que nosotros queramos, siempre y cuando no pongamos intenciones en las fiestas, en las fiestas que no son nuestras, que no nos corresponden. Por No, ejemplo, sí, si es sí, sí. Navidad y hay niños que necesitan sentirse felices, la cuestión es causar felicidad en otros, es causar una alegría. Y no hay problema en que tú tomes unos juguetes, un dinero y tú los puedas llevar allá, no hay ningún problema. Lo importante es que lo hagas con mucha alegría, con mucho corazón, que des, mira, cuando tú das, es algo tan importante esto, que cuando tú das de tu misma vida, Marisol. ¿Por qué? Porque tú estás laborando tus horas de trabajo, tú firmas un contrato que es prácticamente una esclavitud moderna. Tu forma, das tu firma y te dicen tienes que trabajar 8 horas, a veces hasta 10 a 12 horas, trabajas en un lugar por un salario y ese salario te llega a ti y tú lo tomas y con eso tú comes y con eso tú puedes sostener tu familia y ayudar a todas las personas que puedas. Y cuando tú tomas para ayudar, para hacer obras de Maasim Tobin, cuando tú apartas tu macer, cuando tú apartas tu ofrenda que la das a la que tú quieras, ¿ves? A lo que tú decidas, pero que lo hagas con amor, con dedicación. Esa parte de lo que tú das es parte de tu misma vida, de tu misma esencia. ¿Por qué? Porque tus días estuvieron limitados a cuatro paredes laborando en un lugar. O sea, que ahí perdiste 8 horas de tu vida y esas horas de 8 de tu vida están representadas en un dinero. Y ese dinero cuando lo tomas y lo llevas a otras personas, estás dando de tu misma vida, de tu misma esencia a otros. Entonces, cuando tú das de esa manera, esto es lo más grande en este mundo, es dar. Lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero dar es el propósito más grande del mundo, del universo, y no se queda sin recibir su recompensa, aunque uno no lo esté pidiendo, le viene del cielo porque le viene, porque ese es el creador, así él diseñó el mundo. Si tú lo emulas a él, entonces te viene también a ti. Baruch Hashem, pasa por ti, la Amén. bendición sale de ti y pasa por ti. Amén. Gracias, Señor. Ok, Marisol. Hay una comparación en la Torá del hombre sabio y sus acciones cuando se compara con un árbol. ¿Nos puede recordar esa parte cuando dice, ¿a qué compararé el hombre que tiene sabiduría, pero sus obras no son grandes? Algo así. ¿Cómo, cómo? La comparación del hombre que dice que es un árbol, que dice que ¿a qué compararé, con quién compararé un hombre sabio a un árbol cuyas raíces son cortas, pero sus ramas son frondosas? El sabio que tiene mucho estudio, pero sus obras no son grandes. Y, y en cambio, el que tiene de pronto poca sabiduría, pero hace muy buenas obras, se compara a un sabio, a una persona que tiene raíces muy profundas y sus ramas de pronto no son tan frondosas. Algo así dice la comparación, mi estimado. Sí, eso está representado en el Tehillim, en el Salmo 1. El Salmo 1, cuando tú lo lees, te encuentras con esa bendición tan grande de que es el rey David, cuando dijo, eh, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Creador está su delicia. Y dice, y en ella medita de día y de noche. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará.
Entonces, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces, los seres humanos, cuando tenemos la actividad de acuerdo a la Torá nos dice que somos como esos árboles que son plantados junto a corrientes de agua, que el fruto y su hoja y su fruto no cae, porque en su tiempo todo será prosperado por el Creador. Y hay algunos que tienen una sabiduría del mundo que la aplican, que también tienen su recompensa. Bien, muchísimas gracias, Rab. Voy a detener la grabación